Bueno, pues entonces, si te parece, Ricardo, pues empezamos con el tema de los samuráis y los tlaxcaltecas. ¿Quieres que entremos de lleno o damos un poquito de contexto antes, ¿no? Un poquito, ¿cómo ves? Pues sí, si gustas, vamos dando un poco de contexto. Digo, al final sí encontré información, no es tanta. Espero que entre los dos o los tres que lleguemos a estar complementemos y se logre redondear. Pero si tú traes algo de contexto, adelante, ¿eh? Sí, mira, allá va. Creo que esto es importante para conocerlo antes del evento que vamos a platicar. Bien, por ahí estuve investigando. Voy a relacionar tres temas y luego te dejo el tema principal. Primero, bueno, hay en un lugar de este planeta, hay un como archipiélago por ahí conocido como las Filipinas, ¿verdad? Que es famoso porque, aunque es parte de Asia, sí, por ahí está cerca de, pues, medio cerca de China, de Australia, un poquito de la India, relativamente, aunque se ve lejano, pero también tiene mucha relación con Japón, entonces más o menos por ahí están las Filipinas. Y por acá se me ocurrió investigar de las Filipinas, de cuál era su historia con las personas, y por acá dice prehistoria y primeros asentamientos. Y dice, antigüedad. Las primeras pruebas de presencia humana en las Filipinas datan de hace aproximadamente, fíjese bien, 67,000 años. O sea, yo me fui para atrás, ¿no? Cuando vi eso, dije, ¿cómo de 67,000 años? Y dice, sí, con el descubrimiento del Homo luzonensis, que luego les pongo por aquí una fotografía, dice, en la cueva de Callao. Entonces allá hay una cueva que se llama Callao y pues resulta que hace 67,000 años ya habían antecedentes, ¿no? Antes del Homo sapiens ya había Homo luzonensis. Bueno, y entonces se quedaron ahí, evolucionaron, se convirtieron en tribus, son un antecedente, digamos, de la especie humana. Su característica principal es que son de piel muy oscura, probablemente, ¿verdad?, tengan una relación por ahí con la India y a lo mejor desde África, tal vez, y ahí se quedaron. Y ya después nos brincamos hasta 5,000 años antes de Cristo, y ahí comenta que hubieron migraciones de Australia, de Taiwán. Ya ven que Taiwán, pues, es la parte de abajo de China, si no me equivoco, y entonces se mezclaron con la gente que había y pues se dedicaron a la agricultura, obviamente a todo lo que es el mar, ¿no? Porque pues es un archipiélago, son muchas islas, aunque tienen buen tamaño, no son islas chiquitas, son islas pues, relativamente grandes. Y bueno, pues ahí se desarrollaron. Bueno, nos brincamos al periodo colonial. Resulta que los españoles, pues como ya sabemos, ¿verdad? En el siglo XV, por acá llega Cristóbal Colón a América, o por lo menos eso cuenta la historia, ¿no? 1492, primero por ahí a Haití, Cuba, y después ya por fin llega al continente, y después de él, en una segunda oleada, pues vienen los otros de la siguiente generación, ¿no? De españoles, llegan los gallegos, casi, casi, y llega, ay, se me fue el nombre, Hernán Cortés. Hernán Cortés, pues por acá hace la conquista, ¿no? Llega, conoce parte del continente, de lo que hoy se llama México, hace alianzas con algunas, tribus, se entera que el pueblo, digamos, fuerte en cuanto a guerra, en cuanto a poder militar, pues eran los aztecas, ¿no? Los mexicas o los mexicas, y resulta que hace alianzas con otros pueblos, entre ellos los tlaxcaltecas, que parece que cuenta la historia que eran muy buenos para la guerra, ¿no? De hecho, primero Cortés trata de conquistar a los tlaxcaltecas, que tienen ese nombre por la ciudad o el pueblo hoy que se llama Tlaxcala, ¿no? Entonces, por ahí, más o menos como en el centro sur de la República Mexicana, relativamente cerca del Estado de México, y
y pues llegan los españoles y ellos son de los primeros pueblos que hacen guerra, se defienden y después de varios intentos como que los españoles vieron que estos eran muy difíciles de derrotar y los otros también vieron que los españoles traían pues armamento diferente, ¿no? Más potente, digamos, y resulta que mejor hicieron las paces para ir a darle en la torre a los demás, ¿no? Y entonces de ahí salieron muchos miles de guerreros que llevaron los españoles de aquel tiempo para llegar y apoderarse de lo que fue Tenochtitlan, ¿no? Que hoy Ciudad de México, pues ya lo demás es historia. Bueno, hasta ahí, por ese lado de las Filipinas y de España y los tlaxcaltecas, ahí lo dejo. Pero lo quiero redondear con algo de los samuráis. Investigué también un poquito de los samuráis y dice que los samuráis existieron durante varios siglos. Esa me llamó mucho la atención. Viene historia de ellos, pero en diferentes etapas, obviamente, iban cambiando las cosas, pero desde el año 794. Ahora, recordemos que los mexicas, los mexicas, ellos llegan a Tenochtitlan en 1325, si no me equivoco, y cuando llegan los españoles, pues ya era 1519, ¿no? Ya tenían casi 200 años de estar ahí, pero los tlaxcaltecas son mucho más antiguos que los mexicas. Dicen por ahí en lo que investigué que probablemente estén emparentados o relacionados, decían, con los teotihuacanos y con otro pueblo que ahorita se me va el nombre, pero al ratito lo busco y les digo. O sea, los tlaxcaltecas también ya tenían algunos, digamos, cientos de años de andar por acá, ¿no? Eran más antiguos que los mexicas. Bueno, los samuráis entonces existen desde 794, ellos son de Japón, y ellos son como unos guerreros, me recordaron como a la época de las cruzadas, ¿no? Por allá de Europa, porque ellos son una combinación de guerreros, pero también con el tiempo, este, aunque eran guerreros, ellos también podrían tener tierras, ¿no? Entonces era una mezcla como de con el tiempo, a lo mejor empezaron como guerreros, pero después fueron guerreros terratenientes y eran como clanes, ¿no? Entonces están desde el año 794 y se supone que dejaron de existir oficialmente en el siglo XIX. Entonces, desde el siglo VIII hasta el siglo XIX, pues son muchos siglos, ¿no? Son 1000 años, poquito más de existir. Pero el periodo que nos interesa es un periodo que se llama, por acá lo encontré como periodo Azuchi Momoyama, por si alguien quiere buscarlo. Ah, no, inclusive un poquito antes. Hay un periodo que se llamó Muromachi, que es de 1336 a 1573. Creo que en este periodo es la historia que ahorita nos va a platicar este Ricardo, ¿no? Y dice que en esa época fue una época donde como ya estaban muy evolucionados, pero fue una época donde había muchas como guerras internas, ¿no? Un periodo donde había levantamientos y durante 10, 20, 15, 30 años mandaba, digamos, alguien, el emperador, por decir algo, y luego otro grupo se levantaba, lo mataba y se ponían ellos y así se la pasaron, ¿no? Sería comparado a lo que pasó México después de la colonia, ¿no? En ese periodo que tuvimos desde la independencia hasta la fecha, ¿no? De que se matan unos entre otros ahí por el poder, más o menos algo así. Y bueno, los samuráis son muy famosos porque salen en películas. En películas, aunque no es exactamente igual, a ver ahorita qué nos complementa Ricardo, pero en las películas siempre nos ponen que los ninjas eran los malos y los samuráis eran los buenos, ¿no? Todos los samuráis eran los oficiales, que dominaban obviamente artes marciales, diplomacia, idiomas y otras cosas, mientras que a los ninjas, siempre todos los niños quieren ser ninjas, ¿no? Porque los ponen así más espectaculares, pero se supone que los ninjas eran los malos y nada más fue en cierto periodo de tiempo, mientras que los samuráis existieron por más de 1000 años y pues a veces eran los buenos y a veces eran los malos, ¿no? Dependiendo de la época. Ok, entonces hasta ahí como el contexto. Ahora
Todo tuyo, Ricardo, adelante. Y mientras, por ahí saludamos a Julio Gaitán, que está en el chat. Dice, la Tierra ha estado habitada por mucho tiempo. Ah, ok, yo creo que por eso que mencioné de los 67,000 años de las Filipinas. Dice, claro que a diferencia de periodos, hay evidencias arqueológicas en México que datan desde hace más de 250,000 años de antigüedad, que fue reprimida por la arqueología moderna. Pues sí, estamos de acuerdo. Ok, adelante, Ricardo. Sí, muy bien, muchas gracias. Pues sí, como comentabas, el tema de los ninjas, que los ven como malos, ¿no? Pero la verdad es que pues son como los espías, ¿no? Si lo vemos Sí. de alguna manera más contemporánea, ellos fungían como una guardia secreta y estaban dedicados a hacer ciertas actividades más de sigilo, más más, pues sí, con ese secretismo que se guardaba. Y entonces se vio, obviamente como en todos los gobiernos, ¿no? Al final de cuentas ellos obedecían órdenes y las instrucciones a veces eran pues para destruir a algún emperador, algún jerarca, y pues ya era donde parecían los malos. Pero en realidad sí tenían un propósito también muy noble y muy para bien, pues. Pero luego ya se derivaron en escuelas y pues también ahí se desordenó un poquito. Ujú. Y lo mismo pasa con los samuráis, nada más que el samurái sí se mantenía como en esa parte del orden y de la guardia, sí, era una guardia selecta también. Y como era selecta, pues también obedecía órdenes directas del emperador en Japón. E incluso, ya ves que también hay el tema de los Ronin, que son aquellos o sea, los samuráis siempre tienen una cabeza o un líder. Y cuando su líder cuando lo pierden, pues se quedan, los denominan Ronin, que son los samuráis sin 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 un señor. líder, sin señor, Sí, por así decirlo. sí. Ajá. Entonces, pues esos Ronin de repente son relegados y no entiendo por qué. Alguna vez viendo la película de precisamente de los Ronin, Sí. pues se da la historia, al final se sacrifican por sus códigos de honor, pero Ujú. no entendía por qué los perseguían, y por qué los relegaban una vez que se perdía esa figura principal, ¿no? Entonces, al relegarlos, obviamente, pues se sienten traicionados. Y Ujú. en este caso que son los Ronin que llegan a acá con los tlaxcaltecas, a las Filipinas, pues es precisamente un grupo de Ronin que se Ujú. tiran, a lo mejor, no sé si realmente se hicieron piratas o andaban navegando o no sé, porque Ujú. realmente como que no tiene contexto sobre eso, ¿no? Simplemente llegan, sí encuentran obviamente a los españoles, que fue con los que empieza la lucha, pero luego ya que vieron que no podían, y como bien mencionaste, los tlaxcaltecas eran sanguinarios, o sea, esos sí eran buenos para la pelea, y aunque no, Sí, y aunque sus herramientas eran muy rústicas, pero estaban muy bien diseñadas para acabar con el enemigo, sí, porque sus mazos estaban muy bien hechos para con un golpe acabar con su contrincante. Entonces eso sí, fue lo que los españoles los detuvo y dijeron, no, mejor hay que hacer los aliados porque si no nos van a acabar. sí. Entonces se hicieron aliados de ellos y cuando llegan estos samuráis, que yo desconocía este evento en Ujú. ¿qué era? 1521 o Sí. algo así, 1582, Mm. que es cuando está la corona española ya en tierras de los samuráis o piratas o como les decían también los huacos. Ujú. Entonces llegaron a las Filipinas, a las islas y bueno, ahí se genera ese encuentro. Y bueno, se dice que este grupo venía como muy revuelto, o sea, entre lo que eran japoneses, chinos, coreanos. Entonces también se decía que eran delincuentes de poca monta, y así los tenían categorizados, pero
al final se clasificaron o se definieron como samuráis, específicamente Ronins. Y, y bueno, pues así como llegaron, pues empezó todo el tema de querer pelear con ellos. Se hace una llamada de auxilio a la corona española para que los apoyaran, pero pues obviamente la respuesta pues no es inmediata. Entonces en el Inter pues ya lo que querían era, porque tenían un ejército muy pequeño, eran más o menos 500 hombres y pues los estaban prácticamente, digamos que los estaban acabando muy rápido, ¿no? Entonces ahí fue donde entran los tlaxcaltecas, que los españoles les piden apoyo, y pues rápido ellos sí llegaron a lo que iban y empezaron pues con la pelea, pero sí eran muy sanguinarios estos cuates, los guerreros tlaxcaltecas, y bueno, pues inmediatamente los huacos perdieron más de 200 personas en los primeros días de batalla y dijeron, ah, caray, pues ¿qué está pasando? Y bueno, pues siguieron sin rendirse, pero ya entre españoles y tlaxcaltecas, pues empezaron a hacer su estrategia para acabar con ellos rápidamente, porque pues eran más hombres que, digamos que les ganaban por número, ¿no? Entonces, como los españoles tenían armas y tenían cañones, pues hicieron por ahí alguna estrategia donde se atrincheraron junto a un río, ahí instalaron sus cañones y empezaron a atacar a los huacos, ¿no? A estos piratas. Y pues ahí fue donde se supone que cayeron y obviamente pues ya los orillaron a que salieran de las Filipinas huyendo, pero sí estuvo bastante interesante pues porque te digo, no la figura como tal de samuráis contra tlaxcaltecas se me hizo muy interesante. Ya viendo un poquito más de la historia, pues bueno, se ve que es una suma de todo, tanto de Ronins, que son los que se relegan por perder su figura de líder, y otros que si eran piratas, y entre chinos, coreanos, pues bueno, ya se embarcaron y andaban buscando pues el poder conquistar, el poder robar, el saquear, y pues así les tocó a los filipinos en este caso, y pues les dieron con todo, ¿no? Entonces no les dieron mucho, al principio sí con los españoles no pudieron, pero ya con los tlaxcaltecas les pararon rápido la pelea, y bueno, ahí es donde termina la historia de este encuentro pues de guerra Ujú. entre los samuráis y los tlaxcaltecas. Y como bien dices, después los tlaxcaltecas se van a continuar su ruta hacia Tenochtitlan, y ya los españoles pues bueno, también de alguna manera después de hacer todo su trabajo ahí en Filipinas, pues se marchan también y dejan ahí la colonia, ¿no? Pero sí Ujú. estuvo, obviamente no lo dejan de la noche a la mañana, pero sí fue muy interesante. Detalles muchos de la guerra no encontré, solo esa parte de la estrategia del río y los cañones para poder hacer un ataque mucho más directo, en lo que también, obviamente aquí, ahora sí que como decía la frase, ¿no? Los Sí. Ah, te dejé de escuchar, Ricardo. A ver si ahorita te recuperamos. Te quedaste congelado, tanto en audio como en video. Supongo que tienes problemas ahí de internet. A ver si ahorita regresa Ricardo. A ver, como que hubo un intento. Vamos a ver si regresa, ¿verdad? Si no, para que se salga y vuelva a entrar y con eso esperemos se arregla. Bueno, vamos a dar unos segundos. Y si no vuelve ahorita rapidito, Ricardo, yo tengo algo que agregar al comentario interesante que estaba haciendo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Ya volviste? en teoría estoy aquí, Ah, ¿sí bueno. me escuchan? Sí, es que cuando empezaste a platicar, ¿no? De que no habías escuchado esa historia, ahí Ajá. se congeló tu imagen y el audio. Entonces, si gustas seguir De a hecho, partir de ese momento, adelante. bueno, decía que no tenía mucho contexto sobre esa historia,
pero que de alguna manera los españoles pues utilizaron a los tlaxcaltecas debido a que como que no eran muy experimentados en las guerras de cuerpo a cuerpo, mientras que el samurái sí, rápido, a pesar de que ellos traían armas de fuego y los otros traían sus espadas. Bueno, y con los cañones hicieron una estrategia en un río y ahí fue donde prácticamente derrotaron a los samurái. Pero lo que iba a decir como parte del contexto de los cañones es que los españoles sí utilizaron a los tlaxcaltecas como carne de cañón. Yo creo que hasta de ahí se puede derivar esa frase, ¿no? Porque pues los aventaron por delante para que se dieran en la lucha cuerpo a cuerpo. Y afortunadamente los tlaxcaltecas con sus pues armas, por así decirlo, algo que les ayudó mucho, se está desconectando, pero espero si se escuche, sea continuo. Sí, adelante. Y bueno, gracias a eso, pues pudieron derrotarlos, ¿no? Y finalmente se liberaron de esa posible nueva invasión, porque primero ya los españoles y luego iban a llegar estos otros, pero con eso no pudieron. Entonces sí. ahí es donde finaliza esa historia. Muy bien. Ok. Está muy buena. Entonces ya saben ahí los que no sabían que algún día aparentemente lucharon ahí los españoles con los tlaxcaltecas, así como se juntaron para darle en la torre a los mexicas, acá en las Filipinas fue algo similar. Ahora, yo tengo algo que agregar ahí, casualmente, por lo siguiente. Después de que los españoles, junto con los tlaxcaltecas y algunos otros pueblos indígenas, derrotan a los mexicas, después se siguen hacia lo demás de México y empiezan a conquistar otros territorios. Cuando llegaron por acá a lo que hoy es Jalisco, que antes era la Nueva Galicia, aquí, yendo para el mar, hay un terreno que se llama una región que es Barra de Navidad. Y en Barra de Navidad, en algún tiempo, cuando ya en la época colonial, obviamente, 1500 y tantos, después del puerto de Acapulco y después del puerto de, no me acuerdo si ya estaba Ixtapa, pero de esos dos puertos, en algún momento acá en el Pacífico, Barra de Navidad fue un puerto muy importante, tan importante que ahí se construyeron, creo que 3 naves que fueron a las Filipinas. Ahora, y se los digo con seguridad porque esto lo leí en un libro antiguo en la Universidad del Valle de Atemajac, en la UNIVA, buscando otros temas, hace como un año o dos, y me llamó la atención. Entonces ahora que Ricardo sugirió el tema, pues me refrescó esa idea y se las voy a platicar. Bueno, las Filipinas, pues ya había gente habitada por ahí y había muchos países que querían conquistarlos, así como nos conquistaron en México, ellos también les querían llegar y de hecho les llegaron, pero al final los ganones fueron los españoles por un tiempo, pero los querían conquistar los ingleses, los querían conquistar ¿cómo se llama lo que está a un lado de España? Portugal. Los querían conquistar los portugueses, los querían conquistar los japoneses, ¿no? Entonces, mucha gente quería dominar las Filipinas. Recordemos que el pretexto de los españoles para venir a América es que querían llegar supuestamente a las Indias. A veces yo pienso, pero esto ya es un comentario al margen, que ya sabían que existía América y llegaron a darle en la torre, porque si se hubieran detenido aquí y decir, oye, ¿para qué quiero llegar a la India? Si acabo de encontrar un nuevo continente, mejor vamos a concentrarnos acá, quítate de problemas y vamos a ampliar el imperio. Si se hubieran quedado con eso, probablemente les hubiera ido mejor a los españoles, pero qué casualidad que después de que conquistan México, a los, ¿qué te gusta? 15, 20, 30 años más, cuando mucho, dicen, no, no, síguele y vámonos para allá y a buscar las Indias. Entonces, entonces sí sabías que las Indias estaban más para allá, ¿no? Pero bueno,
es otra historia. El chiste está en que los españoles contratan a Magallanes, que ahorita no me acuerdo de su nombre, pero era el apellido Magallanes, y él era este portugués, y lo mandaron a buscar las Filipinas por este lado. Llega él, no sé si se fueron 2 o 3 naves, pero con decirles que nada más regresó una y no completa y mataron a Magallanes. O sea, obviamente también allá en las Filipinas, pues la gente se iba a defender, ¿no? Como que llego y reclamo esto en nombre del rey ahí, Felipe II, y los filipinos, bueno, hoy, lo que hoy llamamos los filipinos, iban a decir, ¿y ese cuate quién es, no? Estás loco, que esta tierra es nuestra, como que, o sea, ellos también se defendieron, ¿no? Como se defendieron los mexicas y como se defendieron acá los pueblos del occidente y todo. Entonces, en ese primer contacto entre los españoles y los nativos de por allá, pues a los españoles les fue muy mal, ¿no? Como les digo, perdieron 2 naves. De las 3 que mandaron, una en el camino se perdió, se hundió, no sé qué, y de las otras 2, una la hundieron los filipinos, o sea, en la guerra, y la otra quedó maltrecha y fue con la que huyó Magallanes, pero se murió en el camino y se regresó con muy poquita gente. Después de que llegan acá, entonces se preparan mejor, hacen las naves que hicieron acá en Jalisco, en Barra de Navidad, y ya llegan con más gente. Y entonces ya conquistan, entre comillas, las Filipinas. Y digo entre comillas porque la conquista completa, pues obviamente que iba a durar varias décadas, no era nada más de que llegamos y tan tan. Así como acá el conquistar Tenochtitlan es que desembarcaron, no me acuerdo si en 1500, 1516 a Cuba, de ahí Cortés desobedece órdenes, se viene en 1516 o 17 a las costas de América, y fíjate, desde 1517 hasta 1521, pues son, ¿qué? 3, 4 años, o sea, no fueron, como decimos acá, no son enchiladas, ¿no? No son prepárame esta, le costó. Entonces también en las Filipinas llegaron en 1521, pero creo que les costó entre 1521 y más o menos 1530, 1530 y tantos en adueñarse del territorio. Bueno, ya que los españoles se adueñaron del territorio, se quedaron ahí aproximadamente 300 años, más o menos como hasta el siglo XVIII. Después llegaron los estadounidenses, bueno, llega el gobierno estadounidense de gandalla, como siempre, y entonces eh, pues obliga a que los españoles les entreguen eso, ¿no? Llegan los Estados Unidos, apoyados por Inglaterra y apoyados por Francia, le hacen manita de puerco, como decimos acá, o sea, lo obligan a fuerza de que si no es esto, es la guerra, y entonces los españoles pues sueltan, pues no les quedaba de otra, ya que, y entonces los estadounidenses se quedan como dueños de las Filipinas hasta 1946 y después se independizan, disque, así como México, pero esa ya es otra historia, ¿no? Bueno, el chiste está en que después de 1530 y tantos, pues de todas maneras había gente inconforme, ¿no? De los filipinos, de que pues no les había gustado la conquista, y entonces siguieron luchando, siguieron guerreando en ciertas áreas, y entonces, viendo esos problemitas, esas batallas internas, un grupo de samuráis, seguramente mandados por un señor de Japón, viendo eso, quisieron aprovechar y decir, nos metemos nosotros, les ayudamos a los filipinos, ¿verdad? Corremos a los españoles y nos quedamos con el terreno. Entonces esa era la intención de los samuráis, que también eran buenos para la guerra. Entonces los españoles, viendo que llegaron este grupo samuráis en la parte norte de las Filipinas, pues pidieron ayuda al rey de España. El rey de España pues le dice al virrey de México, oye, pues échales la mano, ¿no? Tú estás más cerca, entre comillas. Y entonces los españoles, ¿a quienes recurrieron? Nuevamente, pues bueno, a más españoles, obviamente, a los poquitos criollos que ya habían nacido, pero volvieron con sus aliados de la guerra a los tlaxcaltecas. Ahora, esto fue por ahí entre 1570 y tantos, 1581, como decía Ricardo. Entonces
tlaxcaltecas que pelearon contra los samuráis no fueron los mismos tlaxcaltecas que pelearon contra los mexicas y contra los huicholes y los purépechas, no, eran como los nietos de los que pelearon en Tenochtitlan, ¿no? Pero digo, de todas maneras, algo les ha de quedar todavía de bravos, ¿no? Y de guerreros que pues fueron y apoyaron. Y entonces, aunque en muchos lugares dicen que esto nunca sucedió, de hecho yo le pregunté acá a la inteligencia artificial de ChatGPT y casi casi me dijo que era pura fantasía, pero no me dio ninguna información de eso no es cierto por esto. Nada más sale así como que parece que es fantasía, pero tú dices, a ver, fantasía, pero fantasía, ¿llegaron o no llegaron los samuráis a Filipinas? Sí, sí llegaron en esa época. Ah, ok, ¿los conquistaron los españoles, sí o no, a los filipinos? Sí. Ok, ¿había una alianza entre los tlaxcaltecas y los españoles de la época de Hernán Cortés? ¿Sí o no? No, sí, sí había. Tan había que a los tlaxcaltecas de todos los indígenas por haberlos apoyado en la conquista de Tenochtitlan y después del occidente de México, a ellos les perdonaron muchas cosas. Por ejemplo, les perdonaron durante mucho tiempo que ellos no iban a pagar impuestos por haberlos ayudado en la guerra. También muchas de sus tierras les dijeron, ok, las sigues teniendo, y a muchos de los tlatoanis, que eran jefes de aldeas, les permitieron seguir mandando en sus aldeas, y a cambio, pues los otros tenían que apoyarles militarmente y políticamente con los demás pueblos conquistados, ¿no? Entonces, ya viendo todo este contexto, a mí me parece más probable de que sí pasó a que no pasó, ¿sí? Entonces, ahí lo dejamos y la gente busque, métese a la historia y pues es muy interesante, ¿no? Y ya, imagínate haber estado ahí, bueno, mejor no porque hubiéramos muerto, ¿no? Pero como espectador ver una lucha entre los filipinos, los samuráis, ¿no? Con lo que nos platican, que claro, a veces nos platican de más, pero una lucha, ¿no? Ahí entre samuráis y tlaxcaltecas, ¿no? En un mano a mano, como dicen en la lucha libre por acá, pues ha de haber sido espectacular, ¿no? Aunque también muy sanguinario, porque de los dos lados tenían historias de amos y señores de la guerra, ¿no? Entonces, pues, yo creo que sí pasó, cada quien, y pues ha de haber sido espectacular. Bueno, por acá tenemos un saludo de Nancy. ¿Qué tal, Nancy? Nancy Bracho, de Venezuela. Dice saludos de Venezuela. Gracias, jóvenes, y buen tema. Pues sí, entonces, bueno, ese fue el tema. Si tienen algún comentario, los que están ahí por el chat, sobre esto, adelante, porque prácticamente ya acabamos esa historia y nos vamos a pasar a la siguiente. Pues bueno, al final, como decías, de las evidencias sobre esa lucha, pues Ajá. esas evidencias las pueden encontrar ahí en el Museo de Madrid, porque al Ok. final los españoles se apropiaron de todas las katanas, de todas las armaduras, eh, de los samuráis y ahora lucen expuestas ahí en el museo. Entonces no dudo que también tengan de los tlaxcaltecas ahí algunas armas, porque pues también debieron de haberlas recuperado Ajá. y, y están ahí expuestas en el museo. Entonces, si tienen oportunidad, pues ahí dense una vuelta. A ver, tal vez no digan lo mismo, porque luego son muy dados a no contar la historia como La es. parte mala. Sí, sí, porque mucho de la historia de lo que sucedió con Hernán Cortés, con ¿cómo se llama? Pues con todo, con Pizarro Pues, y con... sí, con casi todos los que vinieron a América, sobre todo en México, la historia es diferente allá en España. Entonces, sí traen otras versiones y no dudo que en esta también sea diferente, pues. Como dice nuestro presidente, yo tengo otros datos, ¿verdad? Sí, no, y es que tengo amigos españoles que les he preguntado sobre ese tema, de Sí. cómo les enseñan allá la historia, por ejemplo, y no, es muy, muy diferente. Pero bueno, entonces, pero sí, sí debe existir esa evidencia todavía actual de Esa ese encuentro batalla. pues que tuvieron, de esa batalla, exactamente. Sí.
No, y fíjate que lo interesante también es que como ellos ya eran, a los que mandaron, ya eran tlaxcaltecas, digamos, de tercera generación, Mm, pues obviamente ya eran tlaxcaltecas que además del náhuatl, seguramente hablaban ya bien el español, o por lo menos bastante bien para darse a entender, y seguramente también ya eran tlaxcaltecas que sabían usar armas de fuego y armas europeas, no nada más las típicas armas prehispánicas, sino sí, ya, como ya habían pasado como 50 años, ¿no? De la caída de Tenochtitlan, pues ya eran otros tiempos y entonces ya sabían usar las armas antiguas más las armas modernas de aquel tiempo, entonces sí debe de haber sido un espectáculo. sí, sí, estaban más civilizados.